Agradezco a todos los que nos han acompañado, que nos han acompañado este año. Y pues sí, primero Dios nos veremos otra vez si Dios quiere. Y bueno, comenzamos con la oración, ¿no? Por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gracias. Bueno, pues vamos a terminar con la última parte de la vida de Jesús, que es muy hermoso, la glorificación de Cristo. La glorificación de Jesucristo tiene tres partes, que es la resurrección, la ascensión al cielo. Estas dos partes suceden en la tierra, ¿verdad? Y la exaltación a la derecha del Padre y su unción del Espíritu Santo, que es la fe la que nos lleva a vivir esta parte y en creer en esas palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Entonces, ¿con qué comienza este momento tan grande en la vida de Jesucristo? Pues con la resurrección. Y la resurrección será para nosotros también el centro de nuestra fe. Sabemos que la resurrección es lo que da vida a nuestra fe, porque si no creyéramos en la resurrección, como dice San Pablo, pues sería vana, ¿verdad? Sería inútil nuestra fe. ¿Por qué? Porque en la resurrección se encierran todo el misterio de esa vida que vamos a tener eterna, que seremos igualmente que Jesús resucitados y entraremos igual que Jesús en la presencia del Padre, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Jesús es ese centro que nos une a lo que el mismo Jesús vivió y que nosotros vivimos y viviremos, y que por la fe sabemos que este acontecimiento que es trascendente y real, que sucedió en la vida de Jesús, igualmente sucederá en nosotros, ¿verdad? Entonces, si vamos a leer por ahí, Mariela, si me ayudas con 1 Corintios 15, la primera carta a los Corintios 15:12. 15:12, y vamos a leer nada más del 12 ¿Quieres al que 20. lea, hermana? Sí, por favor, por favor. Corintios 15, Sí, 12. ajá. Este momento de Jesús, que es excepcional y es trascendente, es el paso de Jesús al Padre. Y Jesús pasa de este mundo al Padre. Es un acontecimiento que se sitúa en una dimensión más allá que nosotros no podemos alcanzar, pero sí podemos tocar por nuestra fe. ¿Sí? Es una acción soberana y omnipotente, divina, realizada por la Santísima Trinidad. Este momento de la resurrección de Jesús. Jesús entra de un cuerpo humano corruptible a un cuerpo incorruptible, espiritual y glorificado. Si quieres leernos 1 Corintios 15, del 12 al 20, Mariela. ¿Cómo no? Si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos.
Gracias, Mariela. Bueno, entonces la resurrección de Cristo fue un hecho histórico, real y comprobado por los testigos, ¿verdad? Por los testigos que vieron a Jesús ya resucitado. Entonces, hubo manifestaciones de esa resurrección, ¿sí? Signos, el sepulcro abierto y vacío. En sí mismo eso no es una prueba, pero sí que es un signo esencial de la resurrección que Jesús les había anunciado, ¿verdad? Pero donde viene la prueba de esa resurrección es a través de los testigos, que son los apóstoles y las mujeres y los que lo vieron, ¿verdad? También los que caminaron con ellos, con él en Emaús, que son un elemento histórico que le da una fuerza, una veracidad a esa verdad de la resurrección de Jesús y que son un testimonio por las apariciones, ¿no? Entonces, las apariciones de Jesús que vivieron ellos fueron decisivas para su fe, ¿sí? Después vendrán momentos en que Jesús diga, bienaventurados los que creen sin haber visto, pero en este momento era crucial para que los apóstoles pudieran tener esa evidencia para fundar la iglesia de Cristo, ¿verdad? Jesús va a entrar a otra dimensión y viene y se presenta a ellos y es una dimensión mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Tan es así que no lo reconocían a veces inmediatamente. Sin embargo, presentaba un cuerpo humano, pero un cuerpo glorificado. Es un misterio que no podemos comprender, podemos alcanzarlo por la fe, ¿sí? El Espíritu Santo es el que vivificó la humanidad de Jesús, ¿verdad? Con la fuerza del Padre, realizada por el Padre, y Jesús mismo se da vida a él, la realiza él mismo con su propia resurrección, en su propia resurrección, por su naturaleza divina. Entonces, la resurrección de Jesús, de Jesucristo, fue un acto de amor, de unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Las tres personas participan aquí y tiene esto el alcance más grande que es el alcance de la salvación. El Papa Benedicto XVI escribió algo importante, si quieren por ahí buscarlo también, yo les mandaré la cita. No quiero leerlo porque el padre Carrillo no le dedica un pedacito del libro. Es muy hermoso porque da ese fundamento mucho más allá, donde es para nosotros es un acto que va mucho más allá de nuestro entendimiento, pero nuestra fe puede rebasar ese entendimiento y aceptar la resurrección de Jesucristo y al mismo tiempo, como acabamos de leer, asumir la nuestra, pero solo será a partir de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Luego viene el otro, ese signo del sepulcro abierto y vacío. Era esa evidencia. Si quieren, lo podemos leer, Mariela, en Mateo 28, del 1 al 8. No lo leeremos en Marcos, nada más lo vamos a leer en Mateo, por ahora, que Mateo 28, del 1 al 8. Sí, hermano. Gracias. Bien. Hay 6 realidades históricas dentro de este suceso, de este signo del sepulcro abierto y vacío. La primera, María Magdalena y las otras mujeres fueron de mañana al sepulcro y lo encontraron abierto y vacío. Van, avisan a Pedro, ellos no creen, Pedro no cree, sin embargo, sí que va al sepulcro y lo encuentra tal como las mujeres se lo habían dicho. Llega y no, y entonces entra Pedro, aunque llega primero Juan, le da a Pedro ese respeto y espera que llegue Juan, claro, y espera que llegue Pedro, claro, Juan era mucho más joven, corren, pero llega primero Juan y entra Pedro y lo encuentra tal como lo habían dicho, ¿sí? Entonces, como encuentran las vendas y el sudario, no hay una posibilidad de que se lo hayan robado, ¿verdad? Y entonces Pedro regresa
confundidos porque no han aceptado todavía la resurrección, ¿verdad? Sin embargo, San Juan dice que él, desde que el momento que vio las vendas, él creyó. Él recordó las palabras de Jesús y él sí creyó. Bueno, un poquito más adelante, Leo, podemos... Leo, Ujú. Mateo, hermana. Ay, sí, por favor. Mateo 28, 1 al 8. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Gracias, Mariela. Bueno, como ven ustedes, es claro que las mujeres creyeron inmediatamente. Pedro tardará un poco más hasta que Jesús empieza a manifestar, porque dice, está desconcertado. San Juan ha creído desde el principio, son como las características, ¿verdad? San Juan siempre será aquel que inmediatamente lo reconoce, inmediatamente cree, tiene ese toque más profundo, ¿verdad? Del Espíritu Santo en el que inmediatamente entra en esa dimensión de fe y lo cree. Será un poco más tarde que a través de las manifestaciones de Jesús, Pedro reconoce y acepta esa resurrección y la abraza, ¿verdad? ¿Cuál es la presentación teológica de este misterio? Bueno, Jesús pasa de este mundo, pasa a la gloria del Padre y entra a una nueva dimensión, en un terreno superior, a través de un acontecimiento real, pero de orden sobrenatural, mucho más allá de lo que nuestra inteligencia puede digerir y que ni siquiera la experiencia sensible puede comprender, porque los discípulos no comprendían cómo es posible que coma, pero al mismo tiempo se aparece como si traspasara las paredes, pero no es algo que pudieran comprender, es algo que vivían y sabían que era un acontecimiento sobrenatural que pertenecía a un orden superior, pero que que supera los límites del entendimiento, pero real y verdadero. Entonces, eso es el centro de nuestra fe y de nuestra propia resurrección. En Marcos es prácticamente muy parecido el texto, entonces no lo leeremos. No es, vamos a irnos a Lucas, ¿sí? Porque ahí está un poquito, hay otro elemento importante, ¿verdad? En, hay solamente una diferencia, que en el departamento, en el texto de Lucas, perdón, en el texto de Marcos, habla sobre la creación, pero lo vamos a leer ahorita, vamos a leer primero Lucas, por favor, Sí, Mariela. sí. Es Lucas, 24 del 1 al... del 1 al 12, exacto. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos le preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena,
Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que los acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Gracias. Entonces, fíjense, estas palabras, resucitó, no está aquí. O ¿por qué buscáis el que está, por qué buscar entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. Ese es el grito otra vez de Jesús ha resucitado, ¿sí? Verdaderamente ha resucitado. Entonces, en los tres sinópticos encontramos ese mismo, el mismito corazón. Jesús ha resucitado. Voy a leerles la oración porque tuvimos un pequeño problema con los archivos. La voy a hacer bastante despacito para que ustedes me sigan y para seguir al siguiente punto que son las apariciones de Jesús. Es una oración que el Padre puso para este episodio del sepulcro abierto y vacío. Jesús, gloriosamente resucitado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te felicitamos por la nueva vida que el Padre te ha comunicado. En el poder del Espíritu Santo, creemos que vives y estás en tu Padre. Gracias por librarnos del demonio, del pecado, el dolor y la muerte. Comunícanos la vida nueva. Haz que muramos para siempre al pecado y que vivamos solo para Dios. Bendito sea Jesús en la gloria de la resurrección. Bueno, la glorificación de Jesús es ese gozo del triunfo de Jesús, que a través de su muerte, de su pasión y su resurrección, Jesús conquista esa glorificación. Y es la gran fiesta en el cielo cuando Jesús vuelve al Padre. Es el gran encuentro de Jesús con el Padre victorioso. Es un Jesús victorioso y con una gran alegría. Entonces, siempre que nosotros reparamos en este pasaje, podemos tocar esa alegría de Jesús y la alegría del Padre, de la victoria de Jesús, que a través de su redención, Él ha conquistado la victoria y ha vencido al demonio se ha limpiado el pecado, el dolor y la muerte. La muerte es lo último que Jesús va a vencer, ¿sí? Primero vence el pecado y el dolor, ¿verdad? La muerte es lo último que Jesús, la última parte de la victoria de Jesús, ¿verdad? Vienen ahora las apariciones. Las apariciones son centrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de esto era un hecho histórico, real, contundente, y que sería a través de esas apariciones quedaría testificada la resurrección de Jesús. Aquí el Padre nos narra las 12 apariciones de Jesús. Primero es la manifestación a las mujeres, que la leemos, ya la leímos. Luego la aparición en Galilea. Luego en Marcos está la misión por todo el mundo, ¿no? Que Jesús da la orden, vayan y evangelicen, ¿sí? Y les da el envío. Esa la podemos leer en San Marcos. Luego en Lucas vienen los viajeros de Maús, las apariciones a los discípulos, la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en San Juan es donde tenemos narradas 6 apariciones de Jesús. Bueno, ahorita vamos a tocar algunas de ellas. Los viajeros de Maús son una narración preciosa, poética, pero además con una profunda enseñanza de teología, ¿sí? Entonces nos vamos a ir ahorita a Lucas, pero a la parte a Lucas, Lucas, está Lucas 10, ¿dónde están las apariciones de Maús? Lucas 24:13, ¿sí? Y vamos a tocar algunas de las demás, espero que nos dé tiempo. Entonces, podemos leer, Mariela,
Lucas 24:13, por ahí. ¿Todo el texto o solo ese versículo? No, hasta el 35, es todo lo de todas las Herm- apariciones de Hermana, ¿te Dios. puedo pedir si lo puedes leer tú? En este momento tengo que atender Ah, un llamado. ¿Puede ser? ah, ¿Puedes hacerlo no, tú? sí, 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 Después aquí lo sigo, tengo. pero tengo un No, llamado en el teléfono. no te preocupes, aquí lo tengo. Lucas 24, es Lucas 24, para que lo ubiquen. Voy a leer del 13 al 35, ¿de acuerdo? Los discípulos de Maús es un hecho real, histórico, en una composición poética preciosa y con un mensaje teológico muy fuerte. Aquel mismo día iban dos de ellos al pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios, estos son más o menos 30 kilómetros, de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Fíjense cómo todo está dispuesto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Sus ojos estaban retenidos para que no lo conocieran. Él les dijo, ¿de qué discutís entre vosotros mientras veías andando? Ellos se, ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, ¿Quieres que siga, "Dios". hermana? ¿Quieres que siga? Sigo así. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes, y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Es, es emocionante este pasaje, hermana. Sí, es precioso y es de una gran profundidad teológica. La primera parte, que de hecho termina en el versículo 30, es enseñanzas. Jesús hace la pregunta, claro que sabía lo que venían hablando, para dar una enseñanza, pero Jesús es el que invita a aquel para meter la enseñanza. Y Jesús les va explicando desde Moisés, les va dando toda una cátedra de todo el Antiguo Testamento y les hace ver que aún conociendo aquello, no creyeron. Entonces, esto es muy importante porque la enseñanza, para amar a Jesús, es indispensable la enseñanza. Y una vez que Jesús nos ha enseñado, Jesús
les da entonces tienen ya, a través de las enseñanzas de Jesús, tienen la posibilidad de reconocerlo. Por lo tanto, nosotros no podemos tener una relación profunda con Jesús si no le conocemos, si no penetramos en su enseñanza. Y entonces viene la segunda parte, que comienza en el versículo 30, que es en el momento que ellos le invitan a venirse con ellos. ¿Por qué? Porque están enamorados ya de él, están deleitándose de lo que Jesús les está diciendo, de la enseñanza de Jesús. Conocer a Jesús, aprender de Jesús, es algo que te enamora. Y entonces inmediatamente le ruegan que se quede con ellos, porque cae la noche. Y en ese momento Jesús sabe que ha capturado sus corazones y se queda, porque ya sabe que capturó sus corazones, que unas horas antes eran duros. Y viene la tercera parte del texto, que es a partir del versículo 33, es la última parte, y es el corazón, porque ahí surge algo muy, muy hermoso. Lo reconocen al partir el pan, y inmediatamente que lo reconocen, ya que lo reconocen, Jesús se quita. La misión está cumplida. Has aceptado mi palabra, has aceptado mi enseñanza, ya me conoces y se desaparece. Y eso es bueno en nuestra vida espiritual. Él nos da una enseñanza, una experiencia, y luego nosotros somos los que tenemos que conservarnos en la fe, sin ninguna otra más cosa que el amor a Él. Y viene la tercera parte, que es muy hermosa. Era de noche. Sin embargo, en el momento que desaparece Jesús, en la noche, ellos se levantan inmediatamente. ¿Por qué? Porque el fuego ardía en sus corazones. Se levantan en ese momento y se regresan a Jerusalén, caminando ahora de noche, porque no pueden quedarse con esa alegría tan grande de ir a anunciar a los demás que acaban de estar con Jesús, que Jesús resucitado caminó con ellos, que acaban de vivir con él la Eucaristía. Entonces, aquí hay una unidad teológica perfecta: enseñanza, Eucaristía, ¿sí? Y después viene el fuego del Espíritu Santo que te hace ir y comunicar, ¿no? Comunicar la buena nueva de que Jesús está vivo y ha resucitado. Y a esa hora se van y a comunicarlo. Esto es la escuela que nosotros debemos aprender. Nosotros tenemos que instruirnos, estudiar y buscar en la enseñanza de Jesús esa, esa infusión del Espíritu Santo que nos haga arder el corazón. El Espíritu Santo nos haga que nuestro corazón arda de tal manera que volvamos al mundo proclamando su palabra, proclamando quién es Él, proclamando que Él está vivo hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Entonces, este pasaje, el padre Carrillo siempre nos decía, es una escuela espiritual, es un pasaje de los más hermosos, pero más allá de toda la composición poética de San Lucas, que es preciosa, es una escuela espiritual de cómo debemos caminar. En el momento que sentimos que nos estamos alejando de Jesús, volvamos a la enseñanza. Y si queremos que nuestro fuego arda como ardió el de los discípulos de Maús, necesitamos la enseñanza, el alimento de la enseñanza y la Eucaristía. Fíjense cómo en la unidad que hay de enseñanza y Eucaristía, cuando Jesús rompe el pan, en la Eucaristía es que ellos entran en una intimidad con Él, entran en una relación con Él. ¿Dónde entramos en relación con ese Jesús que está vivo hoy? En la Eucaristía. Y es en ese momento que los discípulos entran en ese gozo de vivir a Jesús resucitado a través de la fracción del pan, ¿verdad? Bueno, vamos a leer ahora un texto importante que es la manifestación a las mujeres en Mateo 28:9. ¿Puedes leerlo o quieres que lo lea yo? ¿Estás por ahí, Mariana? Sí, sí, estoy acá. Ok, es ¿Qué texto, Mateo hermana? 28, es Mateo 28,
capítulo 9. Vamos a leer el capítulo, del versículo 9 y 10, y luego te saltas del 16 al 20. O sea, nada más 9 y 10 y luego 16 al 20. Mateo 28. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó, diciendo, alégrense. Ellas se acercaron y abrazándoles los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Y después cuál quería, hermana? Después te saltas del 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Gracias. Miren, las apariciones de Jesús tenían dos finalidades. Una, que reconocieran a Jesús que estaba vivo. Dos, el envío, que es la misión. Algunas tienen las dos cosas, tanto la misión como el reconocimiento. ¿Sí? Cuando Jesús se las aparece a las mujeres, vemos ese signo de adoración a Jesús, que pasará igual cuando se aparezca Jesús en Galilea a los discípulos, también se postrarán en adoración a Jesús. Y viene un punto que dice, algunos todavía no creían, pero hasta eso después fue muy importante para que, que aquella prueba que Jesús daba era como utilizada incluso esa incredulidad para dar una mayor garantía. Yo no creía al principio, pero después, sí, vi esa manifestación y creí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tengo el testimonio, ¿sí? Entonces, aquí hay este texto que leímos ahorita del 18 al 20, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Entonces, Jesús ya ha sido glorificado, ya ha subido al Padre y ha recibido del Padre todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Y ya viene el mandato, la misión, el envío. Ir, ¿verdad? Y ir a todo el mundo bautizándolos, ¿verdad? Y luego de bautizarles, viene la enseñanza. ¿Por qué? Porque primero necesitamos al Espíritu Santo para poder recibir la verdad, poder en a través del bautismo nos vienen los dones del Espíritu Santo que nosotros necesitamos para poder abrir nuestro corazón y hacer vida las enseñanzas, ¿verdad? Y entonces viene la gran promesa, ¿no? He aquí que yo estoy con vosotros, ya estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros vivimos esto diario. ¿Cuántas Eucaristías se están produciendo ahorita en el mundo? Incontables, no solo Dios lo sabe. Pero es que Jesús está vivo ahí, ¿sí? Y cuando Él les dice esto, me ha sido dado todo el poder, es que nada queda fuera de Él. Es que Él ya venció, y ya venció el pecado, y ya venció el dolor, y Él ahora tiene el poder sobre Satanás. Él es el único que puede liberarnos. Viene un punto muy importante. Jesús confía en esos discípulos. Jesús les ha dado esa evidencia de que está vivo. Les ha dado la Eucaristía. Los ha instruido, los ha enseñado. Ahora viene la petición. Haced discípulos a todos los pueblos. Y este es el mismo mandato para nosotros. Y el bautismo y la enseñanza son indispensables para que la iglesia de Cristo siga creciendo cada día más, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos como yo no lo voy a hacer, el que lo va a hacer es Cristo, porque cuando nosotros nos atrevemos a dar una clase de Biblia, ¿verdad? O la clase la da el Señor, sabemos perfectamente que nosotros no hacemos nada, simplemente el Señor toma nuestra boca
Y Él, y cada uno de nosotros, nos instruye. Y yo también, yo aprendo, yo soy igual que, o sea, igual que ustedes. Simplemente es que la, todo lo que el Espíritu Santo nos da en el momento que le dedicamos este ratito al estudio bíblico, Jesús, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros de manera distinta y a cada uno le está dando lo que cada uno necesita. Y Jesucristo está ahí acompañándonos, ¿verdad? Entonces, es una plenitud, ¿verdad? Espiritual. Pensar que estamos totalmente cubiertos por la presencia de Dios, si así lo queremos. Voy a hacerles la siguiente oración, que viene aquí en el libro. Está en la página 267, si me quieres seguir, Mariela, tú que tienes libro, está en la página 267, o para los que tengan el libro. Oh Jesús, Señor del cielo y de la tierra, nos postramos humildemente ante ti para rendirte culto y adoración. Aquí estamos, Señor. Envíanos a anunciar a todas las naciones la buena nueva de tu salvación. Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abre nuestras mentes para conocerte a ti, aprender tu doctrina y enseñarla a todos los pueblos. Creemos que tú estás siempre con nosotros, todos los días, hasta la consumación del mundo. Queremos proclamar el Evangelio a toda la creación. Bueno, gracias. Vamos a leer ahora en Marcos 16, 14, 19. ¿Por qué? Porque Marcos agrega algo muy hermoso y es la creación. Los teólogos, a partir de este texto de Marcos, aseguran que cuando Jesús resucitó, la, toda la creación que había sido afectada por el pecado de Adán y Eva, o por nuestro pecado, ¿verdad? Toda la creación había sido afectada. Y en el momento que Jesús resucita y que es glorificado, toda la creación es renovada. Entonces, este punto de la creación, el único que lo menciona, así es Marcos. Entonces es importante leer. ¿No lo lees, Mariela? Es Marcos 16, 14, 19. Perdón, hermana, ¿me dijiste? 16, Marcos 16, 14 al 19. Sí. Recién lo tenía y se me fue. 14 al 19. Ajá. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Gracias. Bueno, fíjense, aquí hay un envío, ¿verdad? Ya me han reconocido, ahora puedo enviarlos. Y entonces los envía con este mandato. Y cae en los que escuchan a los apóstoles, que somos nosotros, cae una responsabilidad personal, creer. Creer sin haber visto. Esto es muy importante porque podemos tener proclamación y escuchar la proclamación cada domingo, o cada vayamos a la parroquia, pero el movimiento del alma, el acto de creer, la voluntad, mover la voluntad para creer firmemente, es una responsabilidad personal que yo tengo que hacer cada día. Por supuesto que la tengo que hacer pidiendo Espíritu Santo, pero ese acto
es el que corresponde a mi libertad. Y es ahí donde la naturaleza, el hombre, ¿verdad? La naturaleza humana puede conquistar la relación con Dios, porque Dios siempre está ahí. Pero Jesús en este momento les está diciendo, el que no crea será condenado. ¿Por qué? Porque Él ya hizo todo, pero requiere de mi responsabilidad personal y de mi trabajo personal para que yo entre en esa promesa de Jesús, para que yo sea parte del cumplimiento de esa promesa. Él ya hizo todo, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene eh, les da esto a los apóstoles como algo ya total, es un mandato cerrado. El que crea, el que no crea, y está por medio de ese creer o no creer la libertad del hombre, ¿verdad? Vamos a leer, por favor, Mariela, si me ayudas con Lucas 24:44, por favor. 24. Del 44 al 49. Bien, después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Gracias, Mariela. Bueno, está aquí que subraya a Jesús, ¿verdad? Es preciso que se cumpla todo lo que estaba escrito. Que era el plan de salvación. Ellos ya son testigos de la resurrección de Cristo. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, podemos leer que ellos testifican, y será en Pentecostés que nace la iglesia de Cristo a través de los testimonios, el testimonio de la resurrección. Ese que ustedes mataron ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Y viene después la promesa, ¿sí? Yo les enviaré. Es necesario que yo me vaya. Ahorita no me es posible leer todos los textos, pero van a tener ustedes las citas bíblicas ahí para que las lean. Cuando Jesús viene el momento de la ascensión, les dice, es necesario que yo me vaya para que ustedes reciban al Espíritu Santo, que es la promesa. Y esta promesa que va a llegar el día de Pentecostés, que con la fuerza del Espíritu Santo, los mismos hombres que un poco antes estaban atemorizados, reciben la fuerza del Espíritu Santo para que, para proclamar e iniciar así la construcción de la iglesia de Cristo. Este texto que acabamos de leer en en Marcos, se me olvidó comentarles, nos habla de una iglesia universal, tan universal que abarca no solo al hombre, sino a toda la creación. Es un renovar de toda la creación. Es la iglesia universal de Cristo. ¿Cuál es la cualidad de nuestra iglesia? Una de las cualidades grandes de nuestra iglesia, la unidad. Y la unidad la hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el amor del Padre que da al Hijo, el amor del Hijo que da al Padre, que es la unidad en el Espíritu Santo. El amor del Padre y del Hijo que se manifiesta con la fuerza del Espíritu Santo. Y es esa unidad la que ha hecho prevalecer a la Iglesia 21 siglos. No existe ninguna institución que haya prevalecido 21 siglos. ¿Por qué? Porque está sostenida por la fuerza de Dios. De tal manera que si yo ahorita voy a Japón, tengo la misma misa que tengo aquí en la esquina de mi casa. Hay una unidad. Somos una iglesia protegida, cimentada y cuidada por Dios. Entonces es un privilegio muy grande y que prevalecerá hasta el final de los tiempos por esa unidad que hay. Por eso nosotros debemos de cuidar también en la unidad de la iglesia. Porque también San Pablo se quejaba, ¿no?
que decía, no, pero yo soy de este, yo soy de... Y el San Pablo dice, todos somos uno, no, pero es que yo voy con este padre, no, es que si no me toca aquí con este, no me confieso, no, somos una iglesia universal y hay una unidad. Y nosotros somos parte de esa iglesia, una, santa, católica y apostólica. Y como apóstoles debemos de permanecer en unidad. Y por ahí lean en San Pablo, está muy bonito explicar esta unidad, ¿verdad? Vamos a hacer la siguiente oración que está en la página 271. Señor Jesús, queremos caminar siempre contigo. Abre nuestros ojos para poder reconocerte. Instrúyenos en el conocimiento de la Escritura y haz que arda nuestro corazón a leerlas y estudiarlas. Pero sobre todo, revélate a nosotros en la fracción del pan. Danos tu paz y tu alegría. Ilumina nuestra inteligencia para comprender el misterio de la Pascua en toda su plenitud. No tardes en enviarnos la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. Gracias, Señor Jesús. Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, no voy a leer, léanlo ustedes. No voy a leer esa parte, voy a leer nada más la parte más adelante. Nos vamos al Evangelio de San Juan, por favor, Mariela. Evangelio de San Juan. Sí, Nos vamos a 20, San Juan 20, sí. del 19 al 29. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él les respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Cuando entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Gracias, Mariela. Bueno, este momento, que es muy importante, lo aprovecha Jesús para darnos un regalo a todos los, inicialmente, decía el padre Carrillo, que los que a los primeros años de la iglesia que podían haber conocido a Jesucristo vivo y no lo conocían y tenían esa tristeza, era como ese reconfortarles y decir, son mucho más, es mucho más valioso creer sin haber visto, ¿no? No importa que aún, que, que ustedes aún pudiendo haber conocido a Jesús porque estaban ya vivos, no lo conocieran. El gran mérito es conocerlo sin haberlo visto, ¿verdad? Pero voy a este punto primero. Jesús entra, les da la paz y en ese momento sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Ese momento, los teólogos, los padres de la iglesia, le unen al momento en el que es herido el costado de Jesús en la cruz y cae agua y sangre del costado. Es en este momento que los padres de la iglesia enseñaban que en ese momento nacía la iglesia, a través de ese Espíritu Santo que estaba brotando. Y nacía con esto el bautismo,
en la iglesia que se derramaba del costado de Jesús y la Eucaristía, ¿verdad? Entonces, este momento en el que están los discípulos, Jesús se aparece y Tomás no está ahí. Pero cuando Tomás está frente a Jesús y Jesús le dice, ven, toca mis heridas, ¿verdad? Mete tu mano, seguramente Tomás no lo hizo, ¿verdad? Debe haber sentido un gran dolor y una gran vergüenza, pero da unas palabras que nosotros conservamos todavía, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, que normalmente las decimos cuando el Padre está elevando la Eucaristía, ¿verdad? Las decimos nosotros en nuestro corazón. Señor mío y Dios mío. ¿Por qué? Porque son las palabras más grandes que un discípulo, ¿verdad? Le dio a Jesús en ese momento. O sea, el que menos creía, el que había dudado, se convierte en aquel que le da el título a Jesús del Señor. ¿Quién era el Señor? Yahvé. Y entonces Tomás salta a un punto de fe mucho mayor. Por eso les decía que Jesús aprovecha esas debilidades para dar altos saltos en la fe, ¿verdad? Y estas palabras que el evangelista las conserva, Señor mío y Dios mío, es esta proclamación de este Jesús victorioso, ¿verdad? Y entonces viene unas palabras que es, dichosos los que creen. Y nosotros somos dichosos porque hemos creído sin haberlo visto. Digo, nadie de nosotros ha visto a Jesús. Sin embargo, tenemos la certeza, que la fe es tener la certeza de aquello que no has visto, como si tú ya lo hubieses visto. Y esa es la fe más valiosa. El padre Carrillo siempre decía, pidan milagros y seguramente su fe va a crecer con ese milagro. Pero si no les llega el milagro, por cualquier razón, pero su fe aumenta, esa es la fe que Dios más ama. La fe probada cuando aún las cosas no son como yo quisiera, pero son conforme a Dios quiere. Y entonces mi fe vale muchísimo, muchísimo más, ¿verdad? Voy a hacer la oración de la página 275. Ojalá yo les recomiendo que lean todos estos textos despacito para que reciban todo lo que Dios les quiere dar de enseñanza en estos textos ricos en teología, ¿verdad? Jesús, te alabamos y te glorificamos, Señor, por tu resurrección y ascensión a tu Padre. Gracias por revelarnos a Dios como Padre. Permítenos tener profunda experiencia de ti al recibir la Sagrada Escritura. Comunícanos siempre tu paz. Sopla sobre nosotros e infunde tu Espíritu Divino en nuestros corazones. Queremos asociarnos a tu misión de Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, aumenta, vigoriza vigoriza nuestra fe. Y como Tomás, te confesamos, Señor mío y Dios mío. Hay un punto que me olvidé decirles cuando leímos a San Marcos, donde se toca el punto de las mujeres. Jesús siempre tuvo un amor muy especial por esas mujeres que creían en él. Y son las primeras a las que se les manifiesta. Pero aquí hay algo importante que las mujeres debemos de asumir. Son las primeras que les confió la, la gran revelación de la resurrección, el gran momento de verlo resucitado. Y las envía a que ellas, primero que nadie, vayan a testificar. O sea que nosotros tenemos que ser las primeras que testifiquemos que Jesús ha resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Por ese amor tan especial que Jesús le daba a las mujeres, ¿verdad? Bueno, viene un momento muy especial, no lo voy a leer porque ya quedan unos minutos, pero quiero darles los puntos importantes para que ustedes los lean. San Juan cierra su evangelio con la pesca milagrosa.
con la aparición de la pesca milagrosa. Es un texto grandioso, grandioso. Jesús se les aparece en el mar, en el lago de Tiberíades. Pedro no lo reconoce al principio y otra vez Juan es el que tiene ese regalo del Espíritu Santo y dice, es el Señor, ¿no? Y entonces Pedro le cree, porque ya conoce Pedro que San Juan tenía esos movimientos del Espíritu Santo y eran verdad, ¿no? Entonces le cree y curiosamente dices, Pedro se viste porque estaba desnudo y trata de llegar a Jesús, ¿verdad? Y se echa al mar. Pero aquí hay una cosa muy importante, sí, leyendo todo el texto. Jesús les dice, echen las redes a la derecha. Y Pedro obedece y echa las redes, ¿verdad? Le dice, echa las redes y las echa. Dice, no hemos pescado, echa las redes. Las echa. ¿Quién es el que echa la red? Pedro. Le da Jesús la orden en primacía. Simón Pedro es el principal personaje que va a dirigir la iglesia, que va a dirigir la obra de la pesca. Y nos dice aquí San Juan que eran 153 peces. Y eso eran la cantidad de peces que los zoólogos habían clasificado como existentes. Eran la cantidad de pescados que se conocían. ¿Qué nos quiere decir con esto el evangelista? Jesús le da la orden a Pedro de echar las redes para pescar a todo hombre. Es la pesca universal, por eso se le llama así a este milagro. Es la pesca universal y la representación de esa pesca universal son 153 peces que representan a toda la humanidad. Jesús ha preparado en la, Jesús ha preparado en la orilla pescado y pan. No serán los pescados que pescaron los que van a comer, sino lo que Jesús ha preparado, que es la Eucaristía. Los pescados, la red, que es una, representa toda la Iglesia universal. Los 153 peces son todos los hombres, totalmente la humanidad, que están representadas por las 153 especies de peces. Serán pescadas por Pedro las 153, ¿sí? El que jala la red a la orilla es Pedro. El que dirige toda la proeza, ¿verdad? O sea, todo el trabajo es Pedro. ¿Será Jesús el que da el mandato? Pedro obedece y la faena la hace, jala la red Pedro y llega a la orilla. No se vuelve a hablar de esos peces quedan ahí dentro de la red, que a pesar de ser 153 peces muy pesados, la red no se rompió. Quiere decir que la iglesia de Cristo no se rompe, está totalmente en unidad, es una, ¿verdad? Y en el momento que llegan que Pedro jala la red, Jesús los invita a que se sienten con él a comer. Algo que él ya preparó. Es un pasaje eucarístico. Y se sientan. Y cuando están ahí sentados, Jesús va a restablecer, dignificar y va a volver a darle a Pedro ese lugar que le había dado de Kefas. Porque a través de las negaciones, Pedro ha lastimado aquello, ¿verdad? Y entonces Jesús lo reivindica, le vuelve a dar su lugar de primacía. Y entonces le dice, Pedro, ¿me amas? Y se lo preguntará 3 veces. 3 veces lo negó, 3 veces le preguntará. Pero no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan. Le da su nombre de
ahora sí que es un nombre normal, ¿verdad? De familia, no del dirigente de la iglesia que va a fundar, no. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y luego le da otra pregunta más difícil. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y podemos imaginarnos que él se sintió ya, porque él le había dicho, yo iré contigo a donde sea. Ellos no, pero yo sí. Y entonces Jesús lo reivindica con sus mismas palabras. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y entonces, ¿qué le contesta? Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ya no dice, yo sí sé, yo te digo que yo no te voy a negar, te voy a ir con... No, ya están Pedro ya está en la humildad. Y entonces le dice, es que tú eres el que lo sabes todo. Tú sabes la cantidad de amor que tengo. Y entonces es Jesús que le va dando el gran regalo. Apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, y otra vez, apacienta mis ovejas. Bueno, y lo repite 3 veces. ¿Qué es lo que quiere arrancar Jesús de los labios de Pedro? Yo necesito que tú me ames más que nadie para que tú lleves adelante mi iglesia, para que tú seas la cabeza de mi iglesia. Y luego le anuncia su muerte. Tú te llevarás cuando estés viejo a donde no quieras. Y es ahí donde Jesús le está volviendo a dar a Pedro el gran título de Cefas. Y es reivindicado el honor ante esos discípulos que conocieron y narraron las negaciones de Pedro. Y en este momento, igual, Pedro es ahora otra vez puesto en su lugar. Y Jesús orará por él para que él no desfallezca en su fe y pueda fundar la iglesia. Es un pasaje precioso y le anuncia su martirio y su muerte, ¿verdad? Entonces, eh, yo les pido que lean esto pidiendo mucho Espíritu Santo porque es muy importante y termina el Evangelio de San Juan con un pasaje muy curioso en donde Pedro le pregunta a Jesús, oye, ¿y este que está atrás de mí, que era Juan, ¿y este qué? Y Jesús le dice, si yo quiero que se quede hasta que, ¿a ti qué? ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Es que se corrió la voz de que San Juan no moriría, pero no es así. Lo que Jesús le quiso decir es, ocúpate tú de mi iglesia, de lo demás me ocupo yo, de Juan y de todos los demás. Tú ocúpate de esa red que yo te estoy encomendando. Apacienta a mis ovejas. Entonces, es un texto muy hermoso. Por eso es tan importante que nosotros tengamos ese amor, ese respeto y esa unidad con nuestro Papa y ese amor a nuestra iglesia, que es una, santa. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo y que nosotros somos parte de esa iglesia que es una, solo una, cuidada por Cristo, ¿verdad? Este, le dice a Pedro, tú sígueme. O sea, no le contesta, le dice, si yo quiero que este se quede hasta el final hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Pero tú sígueme. Esto subrayenlo porque es en lo mismo que nosotros nos va. Nosotros muchas veces estamos más preocupados o ocupados de la fe de los demás. Y el mandato de Jesús es claro. Tú sígueme. Yo me ocuparé de los demás. Pero tú sígueme. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada día. Yo, el día de hoy, cumplí el mandato de seguir a Cristo. Ese es el gran mandato para nosotros. Tú, sígueme. Ya, lo demás, todo lo demás está en manos del Señor y Él se encarga. Nosotros tenemos que seguirle y sentirnos bienaventurados porque creemos sin haber visto y pedir esa fe que necesitamos cada día para seguirle creyendo
y dar saltos cada día hacia adelante en nuestro amor a Dios y enamorarnos como los discípulos de Maús, de ese Jesús vivo en nosotros por el bautizo y en los sacramentos y en la Eucaristía, ¿verdad? Bueno, pues gracias. Vamos a hacer la última oración. Está en la página 278 para los que tengan el libro. Señor Jesús, concédeme la gracia de reconocerte cada vez que intervengas en nuestra vida. Queremos colaborar en la gran empresa de la evangelización del mundo. Invítanos a echar nuestra pequeña red dentro de tu iglesia, una, santa, católica y apostólica. Reconocemos de nuestro pontífice supremo al sucesor de Simón Pedro. Él es ahora el pastor de tu rebaño. Fortalécelo en el ministerio que le has confiado hasta la muerte. Amén. Bueno, ya ustedes leerán la ascensión del Señor y las promesas del Espíritu Santo. Bueno, pues yo les agradezco.